pasando con el tema de los alquileres, pero para conocer de lleno al sector ya lo tengo a Pablo Castañeda, quien es corredor inmobiliario conmigo. Pablo, buen mediodía. Buen mediodía, Carlos. ¿Cuál es la realidad de hoy del sector, ¿no? A nivel oferta, demanda, ¿ha mejorado? ¿Se puede hablar de una reactivación de cara a este cierre de ciclo? Reactivación de alquileres hay, pero una parte de alquiler temporario, sobre todo lo que son las plataformas digitales de alquileres para turismo, básicamente. Creo que estos días explotó el tema del alquiler en base a las declaraciones que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, diciendo que él propone o se está proponiendo desde ese bloque suspender la aplicación de la ley de alquileres, que se puso en vigencia en julio del año pasado, y proponer algunas modificaciones, ¿no? En virtud de eso se ha dado todo. ¿Cuáles serían las modificaciones centrales? Bueno, el tema de lo que se están hablando, estos son trascendidos legislativos, todavía no es un hecho. No es un hecho, pero se está hablando principalmente, son dos los puntos en boga. Uno es el plazo que establece la ley, que establece para las habitacionales un plazo de 3 años, algo que se considera que es un plazo muy largo para cómo funciona nuestra idiosincrasia en Argentina. No solo para los propietarios, sino también para los inquilinos, ¿no? De no tener certeza. Y el otro, y el más angustiante me parece para el inquilino, también genera algún problema para los propietarios, es el régimen de aumento. Recuerdo de que la ley establece un aumento que es obligatorio, o sea, las partes no pueden establecer otro tipo de ajuste que no sea el que establece la ley, que es un índice, que es el índice de los alquileres habitacionales, que la última noción que tenemos que lo establece el Banco Central y lo publica el Banco Central, se puede chequear esto en el Banco Central, en la pestaña estadística, el último supera el 50%. Claro. Entonces eso trae una problemática de repente de que yo firmé un contrato de locación hace un año y ahora tengo de repente que aumentarlo en un 50% porque es lo que establece la ley. Imagínense que para el inquilino un cambio tan abrupto en lo que es el canon locativo trae aparejado muchos problemas. Más allá de eso, en su momento cuando salió la ley, nosotros habíamos advertido esta problemática de ver de que esté atado en el país en el que vivimos y viendo cuál era el contexto, ¿no? De este ciclo económico, que veníamos con muchos años de inflación, nos preocupaba que el índice del canon locativo esté atado a la inflación. Y por otro lado está atado a los salarios, pero que esté atado en la inflación generaba incertidumbre de ver de cómo iba a funcionar. Lamentablemente para nosotros esto no funcionó, por eso es que desde el mismo bloque oficialista están pidiendo la prórroga de esto por 180 días, porque se le hace muy costoso a la persona que va a alquilar. Imagínense que antes las partes se ponían de común acuerdo y antes que salga, inmediatamente antes que salga esta ley, acá en Salta el uso de costumbre era ajustar semestralmente un 12,5, lo que significaba un incremento anual. ¿Cómo funciona eso? Que no superaba los 27 puntos. Claro. Imagínate que eso era como un acuerdo en lo que establecían las partes, cómo funcionaba el uso de costumbre y el mercado actuando naturalmente. Hoy, con un índice de una ley que tenía como propósito defender o proteger los intereses de los inquilinos, están pagando casi un doble, ¿no? Así que me parece que es un punto. Por eso piden la suspensión de esta ley. ¿Esto puede llegar a prosperar? ¿Lo ves con buenos ojos? ¿Cómo lo ven desde el sector? Yo creo que el consenso es unánime y no veo voces levantándose para modificar esto. ¿Esto para cuándo quizás se pueda llegar a esperar? Lo que llegué a leer es que querían iniciarlo y presentarlo y darle trámite legislativo cuanto antes, ¿no? Y ojalá que así sea porque está trayendo mucho problemática. Ahora, ¿qué pasa con una persona que quizás no se está viendo y está justo en trámites o está buscando alquilar? ¿Cuál sería el mayor consejo entonces frente a este escenario de capaz que ahora decís, por ejemplo, una persona que acaba de cerrar esto con estos contratos de 3 años y con esta ley vigente, si ese consenso que hablabas desde la Cámara, efectivamente se suspende esta ley, ¿qué pasa, por ejemplo, con esos acuerdos? Es una gran pregunta, Carla, porque nadie sabe qué va a pasar con los contratos que se firmaron anteriormente, porque va a quedar un vacío legal. Me imagino que si va a haber una modificación, va a haber una norma que establezca precisamente qué va a pasar con los contratos que ya se firmaron, que se va a aplicar. Se está hablando de volver a atar y que haya un ajuste mensual. De nuevo, a mí me parece que va a traer algunos problemas porque creo que el mercado funcionó naturalmente sin ningún tipo de intervención, mejor a los intereses de los inquilinos que lo que establece cualquier tipo de ajuste estatal atado a una inflación en el contexto económico en que estamos.
hay mucha incertidumbre lo que genera esto, y esta ley y ahora tantas modificaciones, tantas idas y vueltas y tanto metido de mano por parte del gobierno en contratos de particulares, creo que lo que termina haciendo es perjudicar más, porque imagínense que los propietarios, ante todo este contexto de incertidumbre, lo que están haciendo es retirar sus propiedades hasta que por lo menos haya reglas claras de saber qué va a pasar. ¿No? Las reglas claras del juego, algo que siempre ha determinado la economía en sí, este país, ¿no? Ese eterno dilema. Y ahora digo, a nivel oferta y demanda, ¿cómo se viene notando? ¿Ha caído la demanda? ¿Qué pasó con la oferta? Mucha gente busca, no hay tantas. Y también departamentos, casas, ¿cómo se está moviendo? La oferta antes, con la aplicación de esta ley, se retrajo. Muchas personas que dicen yo no voy a alquilar por 3 años sin saber cuál va a ser ese ajuste o qué va a pasar. De nuevo, la incertidumbre de personas que por ahí prefieren no entrar en un esquema de no tener reglas claras. Mucha gente que ha dejado de invertir en adquisición de viviendas para darle en locación, porque hoy en un contrato tan regulado y con todo lo que te estoy contando, genera incertidumbre y hace que la gente vuelque sus inversiones a otros activos que no sean los inmuebles para que se van a volcar a rentabilidad. Y sumado a eso ahora, con esta prórroga de la ley, no saber qué va a pasar, mucha gente ha decidido sacar su departamento, su casa o lo que sea, sacarla a lo que es el régimen de alquiler habitacional y pasarla a lo que es ahora con la apertura de la frontera al extranjero, ¿no? Pasarla a lo que es turismo. Y eso hace que lo de turismo sea al temporario, claro, que presenta otros beneficios, pero no tiene esta regulación de repente, se rige por lo que establezcan las partes. Entonces eso hace que la oferta habitacional se retrajo, la oferta de todo lo que es turismo se amplió y la demanda va a ser constante y cada vez va a haber más, ¿no? Demanda. El tema de eso, de cómo oscila la cuestión entre departamentos, casas, ¿cómo se viene viendo a nivel demanda? Siempre hay mucha demanda, Carlos. Sí, lamentablemente en toda la Argentina, creo que acá tenemos alguna déficit habitacional y eso hace que haya siempre muchas personas, una demanda muy amplia de bienes para alquilar, ¿no? De casas, de departamentos. La pandemia despertó cierto interés por las casas. Antes la gente estaba más acostumbrada a vivir en departamentos. De todas maneras, hoy la oferta está muy contraída, ¿no? Está contraída. ¿Y cómo esperan entonces ahora, bueno, en tu caso puntual, me contarás desde el lugar que lo estás viviendo, ¿no? Este cierre de año, entonces, las expectativas, ¿cuáles son? ¿Dónde están puestas? Cierre de año siempre... De cara al nuevo inicio, ¿no? Sí, y viene aparejado de la explosión de las vacaciones. Eso puede ser. Eso va a hacer que muchas propiedades se vayan al alquiler temporario. Para aprovechar la temporada de turismo. Y para redondear, Pablo, 3 claves para una persona que nos está viendo y precisamente está en esta búsqueda que te digo de un alquiler y no sabe y tiene esta incertidumbre y escucha un dato de allá, o el dueño directo, que yo decía, hay un mercado todavía informal de que el dueño alquila, ¿viste? Entonces, ¿cuáles serían las claves para tener en cuenta el momento? Primero buscar mucho, buscar... Hoy, por suerte, tener el teléfono en la mano nos permite buscar en cualquier buscador o buscar en alguna red social. Hay grupos en redes sociales que se dedican a esto. Primero y principal, buscar, porque realmente hay poca oferta. Segundo es que se hagan asesorar con un abogado, con un escribano, con un corredor inmobiliario en los términos contractuales. Esto que me hablaba del dueño directo está bueno. Uno se ahorra ciertos costos ahí, una comisión inmobiliaria o una redacción de un contrato por parte de un profesional. Pero a veces vemos de que hay casos que no son tan felices de haber firmado un contrato sin haberlo chequeado, ¿no? Por ahí tomar esa precaución y ver. Y otra cosa que es naturalmente ver cuál es, si la propiedad que se está por alquilar tiene un régimen de expensas, chequear cuáles fueron las expensas ordinarias y sobre todo cuáles son las expensas extraordinarias que tuvo ese bien durante el último año, ¿no? Porque pasa un poco, muchas veces la gente alquila y sale y tiene que terminar pagando una expensa extraordinaria. De todas maneras, el nuevo Código Civil sí que cambió la ley de alquiler, tiene cosas buenas y no permite que el inquilino pague las expensas extraordinarias, porque generalmente son cosas que hacen al bien, ¿no? Bien, ¿cómo hace la gente para encontrarte, Pablo? Nosotros estamos en todas las redes sociales, en todos los buscadores, RIMAX NOA, RIMAX Alta o Pablo Castañeda Corredor. Perfecto, para asesorarse, porque hay que estar atentos en este país con estas reglas del juego, hay que sacarse todas las preguntas, todas las dudas y optar por el camino más óptimo, sobre todo cuando se trata del bolsillo. Pablo, te agradezco por haber venido. Vamos a ver cómo está la temperatura. ¿Qué tal siente el verano? Bien, primavera, bien.